Umbral Informativo, donde dos profesionistas de la comunicación lo mantendremos informado. Umbral Informativo, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Informativo, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saludan Dora Garrido y Valquiria Lara. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos como invitado al licenciado Jorge Martín del Campo, quien es secretario general de la Federación Laboral de México. Bienvenido. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Licenciado, nos gustaría comentar con usted, ahorita con toda esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, ustedes se han visto pues bastante cargaditos de trabajo, por así decirlo. La federación que usted representa, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo han logrado la legitimación de los contratos? ¿Qué tan difícil se les ha hecho? En principio quiero agradecer la oportunidad que tiene la Federación Laboral de México por mi conducto como secretario general de estar en un programa tan calificado como es el Umbral con ustedes y dando respuesta a esa interesante pregunta que todos los dirigentes obreros nos hacemos, nos conduce a un episodio dinámico desde luego con la innovación de las plataformas, pero de una revisión del procedimiento como veníamos haciendo las cosas. Lejos de oponerme a esto que entiendo forma parte de un proceso experimental para llegar a la gran reforma laboral que todos los mexicanos anhelamos, el procedimiento de legitimación bajo las nuevas normas establecidas el 1 de mayo de 2019 nos obliga, desde luego, a encontrarnos con los compañeros y someter a su consideración la aprobación o rechazo del contrato colectivo. Cuando hay liderazgo, cuando existe una relación honesta, pero sobre todo de confianza con el sindicato, no vemos ninguna oposición para la legitimación de los contratos. No sé si sean todos los casos, pero doy por advertir o hago la siguiente advertencia, que un buen liderazgo se patentiza con una buena revisión de su contrato colectivo, al ser esto una carta de presentación de derechos y obligaciones entre los trabajadores y la patronal respectivamente. Y al respecto de la federación, licenciado, ¿cómo van? ¿Cuántos contratos han podido legitimar y cuántos les faltan? Bueno, faltan muchos, ¿no? Quiero decirle que son la minoría en razón de que iniciamos una selección para no saturar la plataforma. Estamos apoyándonos de notarios públicos para este dinámico proceso, pero pues sí, ya llevamos varios, podré decirle más de una docena de contratos ya revisados, bastantes más, pero en el entendido que los más importantes que son de competencia nacional, sí hemos tenido el cuidado de consultar debidamente a los trabajadores, como lo marca el protocolo de legitimación. Claro. Líder, algunos de los compañeros dirigentes se han quejado un poco del tiempo que les están dando para terminar con esto. ¿Usted sí cree que pueda terminar la legitimación en tiempo y forma? Sucede que todos imaginamos que podía cambiar el proceso, lo he compartido con varios compañeros dirigentes y muchos creo que no tomaron en serio este procedimiento, esta nueva normatividad a la que nos estaban imponiendo, y producto de ello es la saturación o un proceso de renuncia de algunos dirigentes a continuar con los liderazgos bajo los esquemas tradicionales. Yo veo esto una sana oportunidad. Entiendo que la legitimación es transitoria, es prácticamente vence el año que viene, pero hay fases más importantes, como es la integración de los comités, como son las revisiones de los propios contratos colectivos,
como es en este momento el reparto de utilidades. En fin, hay un esquema de obligaciones que van más allá a este mandato del 11º transitorio, que es la legitimación. Yo voy más adelante. ¿Por qué? Porque esto nos despierta liderazgos con visión de futuro, liderazgos necesarios para el país, y desde luego entendamos que el sindicalismo como una herramienta social, una mecánica dinámica de ejercicio de los trabajadores para su deliberación, para la defensa de sus derechos, sin duda solo florece en base a los saberes científicos y técnicos. Esos permiten que el progreso suceda y no quedarnos estancados en un viejo mecanismo de un liderazgo unipersonal, etcétera, etcétera, sino que por excelencia es colectivo o no es. Liki, ¿cómo les ha ido con la plataforma? Porque muchos han manifestado que ya tienen toda la documentación en regla y todo. El problema real ha sido la plataforma del centro. Creo que es perfectible, sin duda, y estamos en esa fase de ensayo y error, donde creo que se han superado las deficiencias para entrar en la fase última, que es la de concluir con este proceso tan importante que a las observaciones de los organismos vigilantes del TEMEC, de los mismos sindicatos extranjeros, de las empresas transnacionales, pero sobre todo de los sindicatos responsables, debemos dar cumplimiento pronto y de manera concluyente. Bien, señor, con respecto al reparto de utilidades, con esta modificación donde se marca ya un tope de la cantidad que se les tiene que otorgar a los trabajadores, ¿cómo les ha ido a ustedes? Precisamente hoy recibí un informe de una empresa muy importante donde desde luego hay algunos limitantes que marca la modificación, pero no perdamos de vista algo muy importante, que va a ser un año post pandemia donde van a presentarse utilidades para los trabajadores. O sea, vamos a ser muy cuidadosos del procedimiento. No quiero descalificar a priori si es bueno o es malo. Lo único que creo es que la buena voluntad existe. Las empresas serias están buscando cumplir con la ley, con el 117 al 127 de la Ley Federal del Trabajo. Y esto nos obliga a que las comisiones estén debidamente integradas para que la revisión exhaustiva del monto a distribuir o repartir entre los trabajadores sea equitativo. Entiendo que esta reforma se presenta para muchas empresas como una cuestión amenazante. ¿Por qué? Porque no tuvieron utilidades el año pasado, por la justificación en exceso que todos sabemos y que me parece muy mánida el detenernos en un procedimiento de pandemia cuando las empresas más responsables y los trabajadores, desde luego, convencidos que su fuente de trabajo era el gran motivo para seguir adelante, sí tuvieron ventas, sí estuvieron operando con números entre marginales, si ustedes les gustan, pero estuvieron operando y eso nos permite que la marcha de la economía de México continúe, no sea lo suficientemente robusta como lo quisiéramos, pero continúe y de ahí pues ese derecho irrenunciable de los trabajadores. Independientemente de este año de pandemia al que usted se está refiriendo, la verdad es que a muchas empresas les está yendo bien, no a todas, pero ¿cuál es su opinión real de esta modificación, de este cambio de porcentaje? Independientemente de lo que vayan a recibir, ¿qué es lo que opina el licenciado Martín del Campo? Creo que al final del día, de acuerdo a la mecánica, distribuir los recursos a los trabajadores, la operación que se hace, si bien buscaba beneficiar en un sentido general a quienes tengan a quienes sean trabajadores de una incorporación reciente, porque sí los apoyamos,
acaba afectando a los trabajadores con una antigüedad superior a los 3-5 años. Creo yo que al final del día es una matemática pensada desde la Secretaría del Trabajo y la Presidencia de la República con un noble espíritu. Esto es vindicar derechos, brindar beneficios al mayor número de trabajadores en activo, pero pasaron por alto algo que creo que vale la pena destacar, que tenemos un universo de 35 millones de trabajadores aproximadamente en la informalidad y que el sector formal de la economía se vio afectado dramáticamente. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos trabajadores con antigüedades existentes, virtud de este proceso doloroso de los últimos 2 años, fueron reclasificados con la desaparición del outsourcing, etcétera. Sucedieron una serie de situaciones que impactaron brutalmente la seguridad jurídica y el ingreso de los trabajadores, y que en este nuevo reparto se pueden compensar de alguna forma. Pero los trabajadores que mantienen su antigüedad y que ya tienen un conjunto de derechos adquiridos, sí veo que tendrán una minusvalía en esta matemática, en esta nueva forma de plantear el reparto. Es en punto. Yo sí quiero subrayar algo, que me parece que el trabajo, en efecto, ha disminuido en algunas áreas de algunas empresas, pero la reactivación de la economía viene de una política económica acertada, de la mano de una política social que se entienda, que se comprenda. Algo que nos ha faltado en el discurso y en el diálogo intersindical es cómo enfrentar los nuevos retos de una economía incluyente, que es la que está planteando el presidente López Obrador, que es la que se advierte que se está planteando desde el Ejecutivo Federal, para dejar la economía de mercado o el neoliberalismo atrás. Entonces, es una adecuación de políticas, entre ellos esta reforma a la distribución del PTU, como otras tantas que están sucediendo, y que veo que pueden tener una repercusión positiva en el mediano y largo plazo, en vísperas de buscar esa nueva economía de la inclusión. Y por economía de la inclusión quiero hablar de una economía de la prosperidad inclusiva. Esto es, debemos crear reglas del juego funcionales donde predomine el trabajo decente y la inclusión laboral. Trabajos donde se deje atrás los fundamentalismos de un mercado y de una forma de contratación de relaciones tirantes. Para ello es necesario incluso modificar el discurso sindical. En este momento, que bien lo planteaban en la primera pregunta que atinadamente ustedes me formulan, me preguntan cómo me encuentro con los sindicatos o con los trabajadores que integran la federación. Y yo les diré que de manera muy inmediata les podré responder que replanteen el liderazgo. Nos replantean a nosotros mismos nuestra capacidad de reinventarnos, de oxigenarnos. Entonces, este conjunto de reformas, para no criticarlas o a priori descalificarlas, o caso contrario, ubicarlas como el mejor proyecto de reformas que son perfectibles, me allano de forma positiva y entusiasta a que esto suceda en vísperas de que llegue en la siguiente Cámara de Diputados una legislatura con comprensión de las reglas del juego en el mundo del trabajo y rediseñemos un esquema que nos permita ser competitivos y lograr niveles de crecimiento y progreso social justos y equitativos. Claro, licenciado, a mí me llama la atención, ahorita es cuando más unido debería de estar el movimiento obrero y realmente vemos que hay un desquebrajamiento muy grande. ¿Qué está pasando con el movimiento obrero organizado? Me agradezco esa pregunta. Agradezco esa pregunta porque es la charla que tenemos dirigentes preocupados que recorremos el país y que buscan liderazgos cuando ellos mismos tienen liderazgos que hay que despertar.
la emoción por el sindicalismo se recrea. Pero hemos creado una narrativa muy desgastada, con un lenguaje arcaico, con formas y mecanismos de relacionarnos propias del siglo XIX y siglo XX, que hoy no hacen sentido en la conciencia de los jóvenes trabajadores, incluso de los trabajadores de nuestra generación. ¿Por qué? Por el desgaste natural de un sindicalismo que vendemos recetas que no son apropiadas a esta realidad, donde el egoísmo predominante de algunos líderes es tan abundante o tan desbordante que opaca la colectividad de compañeros y compañeros que nutren a nuestras organizaciones. Nosotros no nos podemos entender si no es con la unión, la fortaleza, la participación activa y dinámica de las compañeras y compañeros. Eso nos da razón de ser, de coexistir, de operar los mecanismos de defensa y de lucha, de diálogo social. Y cuando tenemos todavía esas visiones, un lenguaje acabado, y para ello me voy a remitir a algunas frases que ya no hacen sentido, pero otras tantas que sí siguen siendo elementos de defensa y vinculatorias para esta nueva generación de trabajadores. Me refiero a términos como es el esclavismo laboral, como es independientemente de la mentalidad que permea hoy base a un mercado con información excesiva, pero que lleva a los trabajadores a un arrinconamiento de individualidad y que les ha extirpado su sentido de participación social. Eso tenemos nosotros que volver a despertar a los trabajadores. No quiero dar una lección de comunismo o del socialismo, porque el proletariado como tal es una creación del marxismo-leninismo. Entonces, cuando nosotros les hablamos de la unidad del proletariado, de la lucha de clases, de replantear los ideales y sobre todo una ideología fresca para los trabajadores, voltean a ver el comunismo, voltean a ver el manifiesto comunista de Carlos Marx y Federico Engels y dicen, bueno, ¿con quién estoy platicando? Y lo cierto es que la clase obrera surge como una clase con mucha identidad en oposición a la opresión del capital y los caprichos de las grandes corporaciones multinacionales que han extirpado lo mejor de la vida de las personas, que han hecho vidas miserables, millones de vidas indeseables. Y eso tenemos que seguirlo manteniendo vigente, sobre todo hoy con la tecnología digital. Pero para ello requerimos una interlocución distinta. Requerimos un planteamiento de unidad y de fuerza que nos sacuda y a las compañeras en cualquier rincón del país las haga sentir parte de algo, como una clase identitaria, con identidad, con gusto de ser parte de su comunidad. Tener una compañera y un compañero el cual abrazan en ese sentimiento por producir beneficios a la comunidad. Yo quiero referirme a un estudio que hicieron en la Universidad de Oxford, brillante, respecto a los niveles de satisfacción y felicidad de los trabajadores, post-pandemia. Y lo descubrieron ellos, que los trabajadores necesitaban volver a sus trabajos porque requerían de esa interactividad necesaria con sus compañeros y compañeros que les hacen la vida. El trabajo diseña la vida de las personas, nos hace mejores ciudadanos, mejores hombres y mujeres ante la sociedad y nos da una razón de existir. No solamente el emolumento, los ingresos, sino nos impulsa para ser parte de ese motor de la sociedad y un reconocimiento de la comunidad para lo que hacemos. Esa interacción cotidiana debemos reconocerla en el sindicalismo mexicano y darles, sin duda, la importancia que se merece. Lic, rápido, porque el tiempo ya se nos acabó. Estamos hablando de los líderes. ¿Por qué no están unidos? Esa es una pregunta que me duele responder. Y lo respondo con honestidad, porque veo que los caprichos personales y los intereses a veces son más poderosos que la fidelidad a los trabajadores. Debemos pensar en quienes vienen atrás. La amenaza no es ni el gobierno, caray, como lo que están planteando algunos. La amenaza no es la economía, que sí es una amenaza, el modelo, la economía mundial.
el desabasto, la inflación, el bloqueo de las cadenas de suministro. Tenemos amenazas como la era digital, la digitalización, el que se inserten la robótica a sustituir trabajadores per se sin tener la capacidad de absorber a las compañeras y compañeros en este nuevo horizonte. Los dirigentes sindicales debemos de pensar en nuestra generación y no en nuestra posición. Somos secretarios generales de una organización, no propietarios generales de una estructura sindical. No nos corresponde a nosotros el sindicato, es de ellos. Y en la medida que cada vez les entreguemos fracciones, espacios que ellos necesitan y que requieren, en esa medida habremos cumplido nuestro cometido. Les voy a pedir a ustedes que lo comentemos con los demás compañeros. Y yo puedo hacerles a ustedes una promesa, que en un año calendario existiremos cada vez menos líderes sindicales de los que ustedes dan cuenta. No por la salud, no por la edad, sino porque nuestra narrativa se ha envejecido, se ha convertido en una narrativa arcaica, sin la capacidad de interactuar de forma dinámica a las grandes necesidades. Hemos olvidado el lenguaje de las ciencias sociales y de las ciencias naturales. Y es un lenguaje muy propio, que es lo que ha movido las ciencias en toda la humanidad. La unidad de los trabajadores es una fuerza cinética. Y la velocidad con que respondamos a sus requerimientos nos permite legitimidad, confianza, pero requiere el movimiento obrero. No todas las luchas las vamos a ganar, pero si las damos con honor y con honestidad, créanme ustedes que los trabajadores acabarán reconociendo que hemos triunfado parcialmente porque en unidad hemos dado la batalla juntos. De eso se trata. Recomponer el tejido social, recomponer un nuevo discurso sindical, impregnar no de ideología, sino de una conciencia donde todos somos trabajadores, independientemente de la jerarquía, y hacemos que esta gran máquina llamada México produzca felicidad y bienestar para nuestras generaciones futuras. Muy bien, licenciado, pues vamos a esperar que realmente vuelva a reorganizarse el movimiento obrero, porque sí es triste ver que cada vez se desquebraja más, ¿no? Pero bueno, pues desafortunadamente el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, lo esperamos próximamente por aquí. La gratitud es de su servidor y les felicito a ustedes como grandes periodistas del movimiento obrero, muy calificadas, reconocidas por todos nosotros y necesarias. La voz de ustedes es necesaria, ya que la voz del movimiento obrero tiende a asfixiarse. Mi felicitación y un abrazo. Gracias. Y bien, a nuestros radioescuchas y cibernautas, les agradecemos su atención y les recordamos que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Informativo, donde aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Se despiden de ustedes Dora Garrido y Valquiria Lara. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima, Ni. Gracias. Hasta la próxima, licenciado. Ustedes, Valquiria. Bye, bye.